¿Cuánto Buenas tiempo? tardes. ¿Cuánto Sí, tiempo? señor. Sí, señor. Pero bueno, aquí Mira, bienvenido, César. Hoy tocamos el tema de efectos del aislamiento. Si acaso esto generará algún cambio conductual. Yo me voy un poco hasta donde lo que decía Ana Gabriel, Ana Belén, de que el que es bueno se va a quedar bueno y el que es malo se va a quedar malo. O sea, esto no necesariamente va a producir, o sea, esto nos va a convertir en mejores seres humanos. Eso es verdad. no, no necesariamente. No, no puede ocurrir algo tan trascendental en 2 meses. Eso no, eso, digamos, se ha forjado por generaciones. Pero es una situación crítica, digamos, con fundamentos o sin fundamentos, porque esa es una discusión que durará por varios meses, si realmente hubo fundamentos para Si se esta. manejó o no se manejó. Y más que, sí, por supuesto, si se manejó bien o no se manejó bien, pero si realmente habían razones para ¿Cómo crear. fue que nos lo vendieron? Que es la posición que tú has adoptado. Exacto, pero, y bueno, y digamos, yo me inscribo en esa posición, digamos, pero es una posición global también, ¿no? En muchas personas. Pero al margen de esa discusión hubo una crisis y hay una crisis. Se paralizaron las economías, ha habido el confinamiento y esto ha generado obviamente una situación crítica, ¿no? Totalmente anómala, digamos, disruptiva de la paz, de la tranquilidad de la gente, etcétera. Y ha generado, sobre todo, mucho estrés. Entonces, frente al estrés, es decir, frente a una situación de incertidumbre, frente a una situación bueno, de que yo no tengo ingresos, de que no sé de dónde van a venir los ingresos en lo adelante, de que estamos encerrados en una casa, de que hay gente que vive en lugares muy pequeños y de repente en 100 metros cuadrados tienen que convivir 5 personas, 3 niños entre ellos, o sea que es un desafío muy grande, ¿verdad? Que se ha generado. Y esto, el estrés en los seres humanos, generalmente tiene 3 salidas, o sea, o tiene 4 salidas, una de 4 salidas. Entonces, o sale, bueno, hay gente que tiene un manejo funcional del mismo, lo logra absorber el impacto, lo maneja funcionalmente, hace los cambios, asume los desafíos, tiene herramientas para la resiliencia, no proyecta las culpas, sino que las asume, se enfoca en los resultados, no en los desastres, se enfoca en los desafíos que vienen, hace las modificaciones que tiene que hacer. Bueno, ese es un grupo de la población. Y ese grupo de la población, bueno, sencillamente son los que primero van a salir adelante, son los que van a empujar la economía para arrancar nuevamente. Hay un grupo que probablemente va a tener, o sea, ese manejo del estrés lo va a hacer con tristeza, porque ese es su estilo de personalidad, ¿no? Entonces es un estilo pesimista, donde esto cambió para siempre, jamás va a ser lo de antes, ya no podremos volver a ser como éramos, o sea, va a tener este discurso, ¿no? Esas suelen ser personas que son como muy perfeccionistas, que son personas muy inflexibles, que necesitan que las cosas estén todas como estaban para poder tener orden en su cabeza. Y si no, pues se desorganizan mucho emocionalmente. Hay otro grupo de personas que van a estar pues más bien alrededor del miedo. Y ese miedo, digamos, va a ser la expresión de o la organización de su vida, ¿no? O sea, con dificultades para dormir, con dificultades para organizar la cotidianidad, con taquicardia, con dolor de cabeza, con problemas estomacales, con dificultades para respirar, con dolor de garganta, con
con dolores articulares, sí, el cuello, en los hombros, con problemas gastrointestinales, espalda, diarrea, estreñimiento, pesadillas, dificultades para concentrarse. Bueno, ese miedo, en un porcentaje de la gente, va a evolucionar hacia un trastorno, ¿no? Hacia un pánico, hacia cosas que va a requerir atención profesional sin duda alguna. Pero ese afortunadamente es un porcentaje pequeño, o debería ser un porcentaje pequeño. Otro porcentaje desarrolla estos miedos porque tiene malas informaciones, o sea, porque no está bien informado, porque las informaciones que tiene no son las correctas, y entonces se llena de miedo porque está impresionado con todas las cosas que le llegan. Y se anticipa. Sí, anticipa una serie de temores que no, digamos, no tienen asidero, no tienen evidencia, no hay ninguna evidencia de que eso sea así, ¿no? O sea, y esos generalmente hiperreaccionan por el miedo. Entonces, sí, tienen todas estas conductas que se supone son protectoras, pero que realmente no le están protegiendo, ¿no? Sino que le generan esa percepción de protección, pero no es realmente una situación que amerite o que amerite tales niveles de protección, o que lo que está haciendo realmente le genere esos niveles de protección que cree que tiene. Una cosa, César, esto se va a quedar así, va a pasar un tiempo, va hasta que se recupere la normalidad, si pudiéramos hablar de normalidad emocional. Bueno, la verdad es que como la incertidumbre llega al punto de que todavía no hemos salido de la situación de crisis, estamos en un proceso de desmonte y de reactivación en fases que en otros países ha tenido que echar hacia atrás y volver a las fases anteriores. Entonces todavía no sabemos cómo va a funcionar esto acá, ¿no? Hasta ahora pareciera que, a pesar de todo, la fase 1 culminó bien y estamos entrando en la fase 2, pero eso genera todavía, o sea, es necesario ser muy prudente con cualquier predicción, porque no sabemos todavía qué va a pasar. Quizás podamos pensar en escenarios posibles, ¿no? Sí. Yo quiero interrumpirte, César, porque si bien es cierto que hemos hablado mucho de la incertidumbre, hay un punto que se toca con poca frecuencia, y es el punto de la incredulidad. Bueno, si te refieres a la incredulidad de parte de la población, es de parte de la población en la existencia del virus, en el comportamiento del virus, en el manejo de las autoridades. O sea, hay mucho de incredulidad en todo esto, y se manifiesta en distintas formas. Sí, pero hay que tener en cuenta algunos factores que están sobreañadidos. Estamos en una etapa electoral. Esto hace que esté bastante polarizada la opinión pública. Entonces, cualquier cosa que no esté bien para las personas opositoras va a ser un desastre. Cualquier cosa que medio funcione bien para las personas del oficialismo es motivo de gloria y medallas. Entonces, está polarizado, y eso hace que para un fragmento importante de la población, la credibilidad no sea adecuada, pero se le sobreañaden algunas cosas. Por ejemplo, nunca habíamos tenido, esta generación al menos, y la generación anterior, no había vivido una situación donde los referentes de autoridad a nivel sanitario estuvieran tan perdidos, porque no nos habíamos enfrentado a algo tan desconocido. Entonces, las autoridades mundiales a nivel sanitario han dado mensajes muy erráticos. Entonces, eso ha generado mucha angustia, porque llega un momento que la gente dice, yo no sé a quién creerle. ¿Qué es lo que voy a creer?
por un lado... Eso que tú dices es muy cierto, y eso creo que aumenta el tema de la paranoia, porque te dicen que tú puedes hacer algo y 5 minutos para atrás te dicen que no, y tú estás como Así es. un torbellino que tú no sabes dónde saca la cabeza. Claro, y eso tiene mucho que ver con, primero con que es una situación nueva, que para las mismas autoridades de salud es nueva, o sea, no hay protocolos de acción. No nueva y errática, porque esto tiene un comportamiento totalmente errático. Correcto. Y además lo que primero disparó las alarmas es que era un virus de una volatilidad muy grande, o sea, que tenía una infección muy rápida, muy grande, de diseminación, mucho más rápida que lo que se conocía en otros virus. Eso disparó las alarmas sin todavía estar seguro de qué era y de cuál era el curso y de cuál era la peligrosidad real, pero disparó las alarmas y tránquese todo el mundo porque no sabemos todavía ante qué nos estamos enfrentando. Entonces, luego se le sobreañade a eso el hecho de que estamos en una era de comunicación gratis también. Entonces, las autoridades se ven muy presionadas a emitir juicios rápidos, porque todo vuela, la información corre. Entonces, la gente anteriormente, hace 20 años, estuviera esperando a lo mejor una semana un comunicado de la OMS. Unos boletines. ¿Entiendes? Pero ahora tienes que tener en el WhatsApp en tiempo real lo que dijo la OMS en Ginebra. Entonces, el manejo de la información genera una presión muy grande, de modo que cualquier cosita que se diga, como es normal, a lo mejor en el día siguiente ya no es así porque estamos viéndolo, pero ya suena como una contradicción porque ya lo dijiste oficialmente. Entonces, pero a la vez no puedes dejar de decirlo oficialmente porque hay mucha presión mediática. Entonces, una cosa, César, nosotros podríamos hablar de estrés postraumático. Yo sería muy cuidadoso con eso. ¿Verdad? Yo sería muy cuidadoso. Hay un porcentaje de la población, como mencioné antes, que eventualmente va a tener un tipo de trastorno, ¿no? A causa de el impacto que ha generado esta circunstancia, pero es un porcentaje pequeño. Yo entiendo que la mayor parte de la población impactada emocionalmente, hay un porcentaje de la población, como dije antes, que lo va a poder manejar sin problema, pero aquel porcentaje impactado emocionalmente, a su vez, en su mayoría, tiene todos los recursos internos para superar esto y tenerlo como una memoria para contarle a los nietos, ¿no? Lo que fue la época del COVID en el 2020 y cómo se vivió, pero sin mayor, digamos, problema. Yo, digamos, tengo mucha aprensión a sumarme a las voces que plantean que se nos viene encima una epidemia de salud mental. Yo soy contrario a esa opinión. Pienso que no, que esto simplemente un porcentaje de la población que es vulnerable desde el punto de vista de la salud mental pudiera verse afectada, pero la mayor parte de la población tiene porque esto aquí no ha pasado nada que no haya pasado en otras etapas de la vida. Lo que pasa es que esta generación no la había vivido, ni la anterior, pero esto es un hecho biológico, esto no es algo para lo que el ser humano no esté preparado para sobrevivir, pero además, tomando en cuenta las epidemias ocurridas o las pandemias ocurridas en la historia anterior de la humanidad, esta ha sido la más cool y la más light, con internet, con delivery, con Netflix, o sea, esto no es definitivamente lo que se vivió de la peste negra, ni lo que se vivió en la gripe española. La gripe española. No, esto ha sido la más cool de todas. Tenemos Zoom, hablamos, trabajamos de la casa, escuchamos las noticias, o sea, no es realmente una situación que, bueno, claro, sí se ha generado incertidumbre económica, por supuesto, eso genera mucho estrés y mucha presión en el sistema familiar. El sistema familiar está muy comprimido porque en la casa está la misma gente. Está todo el mundo. Ahora se trabaja en la casa, o sea que además tienes el trabajo en la casa, tienes los niños en la casa. Y por más tiempo. La escuela. Por más tiempo. Por más tiempo no, todo el tiempo. Por todo el tiempo.
exacto. Entonces eso genera una compresión al sistema familiar que definitivamente pudiera generar algún tipo de disfuncionalidad. Como sí, la claro. estamos viendo, o sea, crisis de pareja, que pelean más de lo normal, gente que está teniendo insomnio, personas que están teniendo problemas somáticos porque están somatizando la angustia. Sí, eso está, pero eso también va a desaparecer cuando las cosas comiencen a volver a la normalidad. A normalizarse. Ya, no es un trastorno, es una situación normal, indeseable, pero normal. En el contexto, o sea, como dicen, pues con candela y puya hasta el diablo suda. Hasta el diablo suda. O sea, no, al que le estén metiendo toda esa presión va a tener esas reacciones, pero tan pronto se comience a volver a disiparse, pues las personas vuelven a ganar un poco de control y estabilidad. Ahora, gracias. Sí, definitivamente para despedirnos. Porque me digan, el miedo no desaparece porque me digan que no lo sienten. No, eso es importante. Él está ahí, lo mejor que tú haces es admitirlo. Y protegernos, sentirnos que nos estamos protegiendo. No se trata de no, a ver, tenemos en esta etapa del desmonte, para finalizar con esta idea, en la etapa del desmonte tenemos que aprender que vamos a tener que correr riesgos. Lo que no vamos a tener que hacer es correr peligro. Okay. Porque el peligro sí es temerario y sí es mal para nosotros, pero todos tenemos que aprender a correr riesgos porque eso es parte de la vida y protegernos ante esos riesgos nos va a hacer sentir menos ansiosos. Gracias, César, un abrazote para ti, muchísimas gracias. Gracias a Karina, gracias a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy, ayudarnos a hacer de este un espacio informativo, entretenido y educativo para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Por hoy, jefa. Muchísimas gracias. Nos juntamos con ustedes, como siempre. Nos juntamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.